la primera reunión del año. Nos quedan como 10, ¿no? Más o menos. Ya que enero no se cuenta, diciembre no se cuenta, entonces son 10. Y el propósito de estas reuniones no es venir aquí a que me miren la cara. ¿Y su merced qué hace aquí? Merci beaucoup. Ok, entonces la idea es que empecemos a crear entre nosotros un tiempo especial, un tiempo en que nos conozcamos. Ya algunos se conocen. Rafa, ponte de pie que a ti no te conocen. Preséntate, Rafa. Bueno, mi nombre Él es Simanca, Rafa Simanca. Ya mi Rafa es Simancas, bueno, me quedé con Rafa aquí en Cali, no sé. Y nada, 8 años, 10 años en la iglesia, pues por cosas del Señor nos trasladamos a Barranquilla. Aquí con el pastor estamos haciendo un trabajo bastante bonito y especial con las parejas. Y nada, ya el Señor pues nos movió de un lado para otro. Desierto, pastor. Allí como pareja entendimos algo que se llama el desierto. Entonces... Llegó más flaco en ese desierto. Sí, hermano. claro. Cuando Dios te trata, te trata. Entonces, pero muy contento. Es Bueno. nuevamente, yo digo, el Señor nuevamente nos trasladó acá y muy contento de volver a esta nuestra iglesia Casa Roja. Gracias y aquí al lado. Rafa, ¿conoce al señor de al lado que tiene gafas? Se lo presento. Y al otro lado, a ese sí lo conoce. Ah, bueno, menos mal que... Ok, hoy vamos a hablar, yo quiero hablar de algo, espero ir rápido porque pues no me gusta hablarle mucho a los hombres, sino concreto. Y lo que quiero hablarles son de los retos significativos. Cuando hablamos de retos, encontramos que Nehemías fue un hombre que enfrentó muchos retos. Un hombre que cuando él supo de la calamidad y la humillación que tenía la ciudad de Jerusalén, que sus murallas estaban derrumbadas, ¿qué fue lo que le tocó a él? Lloró, él lloró por eso. Y tanto fue lo que lo confundió que se puso a ayunar y a orar. Y cuando estuvo orando y ayunando, le pidió al Señor poder acercarse al rey y decirle que en ese ayuno y oración el rey le permitiera acercarse y él decirle lo que sentía. Cuando él le comparte esto al rey, el rey le da el visto bueno y lo manda a Jerusalén. Y llega a Jerusalén, dice la historia, que no le dijo nada a nadie de los que estaban allá, principales, los que sean, que estuvieron allá. Pero ¿qué fue lo primero que hizo? Hizo una reflexión, hizo una mirada de lo que el reto que tenía al frente. Y él dice que se fue a mirar todas las murallas y cuando regresó, vamos a Nehemías 2. Porque Nehemías es un libro para ejecutivos, Nehemías es un libro para empresarios, Nehemías es un libro para líderes como son ustedes. Y aquí encuentro yo muchos líderes, aquí encuentro yo hombres que tienen un liderazgo natural, que tienen un liderazgo y un llamado que Dios les está haciendo. Tal vez en algún momento no lo veamos, no lo sintamos, pero cuando yo miro aquí, la gran mayoría está en un servicio. Levanten la mano los que están en ningún ministerio, los que no tienen ningún ministerio. Nelson y sus estrellas, ¿no? Yo sí. Bueno. Levanten los que no tienen ministerio, levanten. Bienvenidos, bienvenidos. Ustedes son una bendición. Y gracias porque a pesar de que los otros están en un ministerio, que se están edificando, al estar aquí están aprendiendo. Y queremos aprender más porque la palabra de Dios tiene muchas cosas para aprender. Entonces, eso fue lo que le pasó a Nehemías. Nehemías 2, capítulo 2, versículo 16. Dice que los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. ¡Vamos! ¡Anímense! Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces le conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y le relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron y dijeron:
manos a la obra y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron, Sanballat, el eronita, Tobías, el oficial amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, hasta burlona diría yo, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Y mire esa frase tan especial: ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Amén. Ni arte ni parte. Padre, yo quiero darte gracias porque así como Nehemías, nosotros queremos reconstruir las murallas de nuestras vidas. Así como Nehemías, nosotros queremos reconstruir las murallas de tu iglesia. Y así como Nehemías, nosotros queremos afrontar retos que están adelante, retos que estamos viviendo, retos que hemos pasado y que hemos aprendido a salir adelante de tu mano. Por eso te pido que esta palabra a estos varones que están acá, que casi todos son siervos, los bendigas y me uses de una manera especial. Que el Espíritu de Dios se mueva en este lugar y que nos bendiga de una manera sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos? A los hombres le encantan los retos. Yo no sé si usted es un hombre de retos. Yo soy un hombre de retos. Todos somos un hombre. El que diga que no es un hombre de reto no tiene propósito. Por ejemplo, un reto: hacer ejercicio. Ahora estoy haciendo ejercicio fuera de la bicicleta. A algunos no les gusta, pero hay que esforzarse. Ese es un reto. Leer un libro. Levante la mano los que en estos 2 meses ya se leyeron un libro. Bien, vamos a leernos un libro. Más adelante les voy a decir qué libro es. Otro reto: un emprendimiento. Eso es un reto. Otro reto: servir al Señor. Eso es otro reto. Las mujeres son más fáciles de servir al Señor, tienen un oído muy sensible a la voz de Dios, y todo eso viene desde el Edén, pero no voy a entrar ahora a explicarle por qué. Por eso tenemos retos que son significativos y retos que no son o que son innegociables. Para entendernos, miremos la palabra que significa reto. El reto es el término que hace referencia a un desafío o a una actividad, sea física, sea intelectual. Es el reto de una persona que debe realizar sobreponiéndose a la diferente tipo de dificultades. Como decía aquí mi amigo, pasamos un desierto, se sobrepusieron, y lograron pasar ciertas dificultades, porque precisamente está revestido de eso el reto: dificultades y complejidades. Eso es un reto, revestido de dificultades y complejidades. Pero también cuando hablamos de un reto significativo, ¿qué significa significativo? Que es que importante. Significativo, que es importante. ¿Por qué? Porque puede representar o significar algo. Eso es significativo. Pero hay un reto que es innegociable. ¿Qué significa innegociable? Que no se puede negociar. Eso es obvio. O sea, ese reto significativo es innegociable. Y yo miraba entre los libros que he podido ojear, acordé de un escritor italiano que acuñó una frase, la tenía por ahí escrita y la desempolvé para este momento. Una parte de los hombres actúan sin pensar. Escríbalo, porque lo vamos a analizar. Y la otra parte piensa sin actuar. ¿Sí la cogió o no la cogió? Una parte, o sea, hay unos hombres que actúan sin pensar, y hay otros hombres que piensan sin actuar. Este era un poeta escritor, y eso puede pasar, pero desde la óptica de nosotros como creyentes lo podemos analizar de la siguiente manera, se lo voy a decir así: actuar sin pensar y pensar sin actuar son extremos igualmente censurables. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Pero por qué es censurable? Porque se lo voy a decir así: el actuar sin pensar puede llegar a ser una frecuencia a una reacción. ¡Pum!
más o menos justificada, pero siempre es extrema. ¿Quién actúa así? Ahora le voy a decir quién actúa. Y pensar sin actuar lleva al hombre a la reflexión pasiva, que ha caracterizado a muchos. Piensan, sí, pero cuando van a actuar ya se le pasó el tiempo. O sea, reflexiona mudo. Entonces, de nada sirve reflexionar si acto seguido no se actúa de manera que consecuente. Y ahí hay muchos hombres que están así, quieren hacer cosas, pero hasta ahí. Y hay otros que actúan sin pensar. Por eso, sobre los retos significativos, sigamos con Nehemías, sigamos ahí al capítulo 4. Porque cuando uno tiene retos significativos hay que reflexionar y hay que examinar qué es lo que uno va a hacer. ¿Qué pasa con Nehemías? Dice que luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes, el resto del pueblo. Ellos estaban teniendo una oposición terrible por esas tres personas, Tobías, Sanbalat y el árabe, ¿cierto? No querían que reconstruyeran las murallas, y así nos pasa muchas veces nosotros cuando se nos acercan retos. Por ejemplo, para usted fue un reto regresar, no fue fácil, el extremo de un país, ¿sí? Entonces ese era un reto y tuvo de pronto oposición, en fin, cualquier cosa que haya sido. Entonces, mire lo que es: me levanté y les dije a los nobles gobernantes, el resto del pueblo, no les tenga miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijas, por sus hijos y por sus esposas y sus hogares. Dice, después de examinar, o sea, después de reflexionar y hacer la reunión, él a través de esa reflexión toma un paso previo. ¿Por qué? Porque siempre es necesario, antes de actuar, examinar, reflexionar y actuar, como dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo, dejen una cuñita ahí en Nehemías, pero vamos a 2 Timoteo 2, al Nuevo Testamento. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2, 2, 3, yo voy a ir rápido para que le ganemos a las señoras. Dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Entonces, viene el consejo que le da Pablo a Timoteo, versículo 7. Mira lo que le dice: reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará mayor comprensión de todo esto. Entonces, la reflexión que puedo hacer yo es, previo al actuar, es para no incurrir en acciones que al final nos lleven a hacer una carga y de las cuales tengamos que arrepentirnos. Por ejemplo, le dice, el soldado no se enreda en cuestiones civiles con tal de cumplir a cabalidad. El atleta se entrena para competir conforme al reglamento y poder ganarse la corona. Y el labrador trabaja tan duro para poder recibir su salario, pero no recibe coima por debajo. El reto es, en estos tiempos de hoy, donde todo es corrupto y que todo el mundo, por hacerte un favor, te pide plata. Ahora las calles tienen dueño, no sé si se han dado cuenta. Usted parquea y ahí hay una persona que tiene el dueño en la calle y le cuida el carro, y lo mínimo que hay que darle son 2,000 pesos, porque si usted le daba 500 pesos te lo tira en la cara. Así de atrevidos son a veces. Jesús le enseñó a sus discípulos una máxima que tiene que ser un reto para ustedes. Miren lo que dice Lucas 14. Escríbanlo nomás y después lo leen, o van y búsquenlo si trajeron Biblia, o búsquenlo por el celular. Lucas 14, 28 dice: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Usted va a comprar un carro. A propósito, estoy vendiendo mi carro. Pero yo no me meto a comprar un carro si no tengo los medios para comprarlo.
un joven me decía, me quiero comprar una Peugeot X no sé qué que vale 150, 122 millones, que es híbrida. Yo le digo, ¿cuánto le gana usted? ¿Cuánto le gana a su esposa? ¿Usted quiere apretarle el cinturón para ahorcarse? Y eso es lo que pasa con muchos, que no se sientan a calcular y actúan muchas veces sin pensar, y ahí tienen problemas. Entonces, no se endeude, porque primero hay que reflexionar, hay que examinar todos los escenarios posibles de lo que tengo, de lo que no tengo, de las posibles consecuencias más adelante. ¿Me endeudo? ¿No me endeudo? ¿Puedo seguir adelante? ¿Cómo está la situación con mi esposa? ¿Hablamos? ¿No hablamos? ¿Hay diálogo? ¿No hay diálogo? ¿Nos entendemos? ¿No nos entendemos? O sea, uno tiene que mirar que muchas acciones nuestras pueden afectar también a nuestras esposas, los que somos casados, que muchas acciones nuestras pueden afectar nuestro trabajo, nuestro estudio, que muchas acciones nuestras, por no reflexionar, pueden afectar la empresa. Conocí una joven que trabajaba en una empresa y tenía que vender un producto, y ella, pensando que estaba haciendo bien, inflaba los números de ventas y pensaba que estaba bien. Y de un momento a otro se le estalló eso en la cara, tuvo que decir, sí, yo hice esto y esto y esto. Pero era muy buena vendedora, pero actuó sin pensar, sin reflexionar. Pensar antes de actuar para no equivocarnos es el método, escríbalo así. El método es pensar antes de actuar para no equivocarnos. Ese es el método. Reflexione. Porque si usted se equivoca en el método, se incurre en acciones culpables que se devuelven o se vuelven más temprano que tarde en contra de uno, en sus actores, en sus promotores. Le pasó a Pedro. Acompáñenme a Mateo 26:51. No sé si ustedes saben de qué voy a hablar de Pedro. El Señor había terminado la Santa Cena, se fue con sus discípulos a orar, ¿cierto? Judas se había ido a traer sí, ya había vendido a Jesús. Eso, entonces le cortaron la oreja a Rafa. ¿Y qué pasó? En eso uno de los que estaba con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba el siervo del sumo sacerdote? Malco. ¿Y quién fue el que sacó la espada? Pedro. ¿Qué le responde Jesús? Guarda tu espada, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Le pasó al pelado que se están acostumbrando ahora a respetar la policía, y le sacó un machete y lo empezó a perseguir con el machete, le tiró un machetazo, le alcanzó a pegar, pero el policía pin y le pegó 2 tiros. Al que a hierro hiere, a hierro muere. O al que hierro mata, a hierro muere. Y esa es una ley. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, yo se lo he dicho a usted, a mí me para la policía y yo con ellos soy respetuoso, me para cualquier autoridad y soy respetuoso. Pero vaya usted, sea respetuoso con un policía, ¿y quién pierde? ¿Usted o yo? Díganme ustedes, ¿quién pierde? ¿Usted o yo? O sea, ¿el policía o usted? Usted, hermano. Perdón, la pregunta, ¿quién pierde? ¿El policía o usted? Usted es el que pierde, porque él es la autoridad. Esa es una ley, hay que someterse a la autoridad, sea la que sea, tenga uniforme o no tenga uniforme. Las leyes se hicieron para cumplirlas, pero si yo voy a respetar la autoridad, ¿quién pierdo? Yo. ¿Quién pierde? Porque estoy actuando irreflexivamente. A mí me paró, yo le conté a usted, me paró un policía de tránsito y digo, hola señor, ¿cómo está? Señor, usted sabe que está, que tiene el SOAT vencido. ¿El SOAT? Sí, el SOAT. ¿Lo qué? Saqué el SOAT vencido. Yo dije, hermano, sabía que se me iba a hacer, pero no había mirado la fecha. Si yo les conté, ¿se acuerda que les conté o no? Sí. Y el Señor me perdonó, o sea, mi papá, ¿dónde? En Jamundí, ¿tienen que lo recoja? A nadie. Le voy a poner la multa, pero no se vaya por tal parte, sino por acá, para que pueda llegar allá. Me clavaron la multa, pero yo no me puse irrespetuoso con él, como hay personas que, ¿por qué me va a quitar la moto? ¿Por qué me va a quitar el carro? ¿Por qué me va a poner la multa? Eso es actuar irreflexivamente como Pedro. Por eso antes de cualquier acción hay que pensar.
y pensar a la manera de Dios y pensar siendo consecuentes. Y eso es un reto, porque los retos significativos son innegociables, ¿sí o no, Daniel? Así es. ¿Qué es el ministerio de hombre de bien? El ministerio de hombre de bien tiene una definición y una comisión. ¿Cómo lo podemos definir? En la búsqueda activa de hombres para conectarnos con Dios, con su palabra y con otros hombres. Por eso, en un mes, cuando tengamos Mujer Integral, no venga solo, venga con un amigo. Venga con un amigo, no venga solo. ¿Usted tiene amigos? Invítelo. ¿Usted tiene amigos? Invítelo. ¿Usted tiene amigos? Pero consígalo. ¿Usted tiene amigos? Claro. Lo que pasa es que no es que yo voy a J25, no es que yo voy a Timoteo, no es que yo voy aquí otro, a la alabanza, no es que yo voy a Oquiere. Y este tiene reunión de nosotros, como Marta tiene su reunión allá con Mujer Integral. Y aquí nos vamos es para hablar de cosas que el Señor quiere en nosotros. Cuando hablamos de la comisión de los hombres de bien, es aceptarla como el propósito de ganar y desarrollar y entrenarnos en Cristo para ser hombres de Dios. Entonces el Señor va a utilizar su corazón, el Señor va a utilizar su conocimiento, el Señor va a utilizar su tiempo para cumplir esa misión desarrollada no solamente en la iglesia sino afuera. Es que nosotros, como decía el Salam Aleikum, ¿cómo es? El Mahalaj, ¿cómo es? Mashallah, Oscar ayer en la prédica, se va a quedar así, ¿oyó? Para que siga hablando Mashallah. No, mentira. El diácono Oscar decía, ayer se me olvidó por estar fregando de la vida, ¿sí ven? Que nosotros tenemos que tener ese sentido de compartir. Y por eso tenemos que, como hombres, ser capacitados. Pero usted, como siendo capacitado, usted tiene que capacitar de acuerdo a su llamado a otros hombres y alcanzarlos. Así, esa es la verdad. Entonces, como hombre, usted debe capacitar. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Porque usted dice, sí, capacitémonos, pero ¿cómo? Ahí es donde usted tiene que decirle al Señor, capacita, para capacitar. Pregunto, ¿puede el ministerio de hombres desafiar a otro hombre a crecer en intelecto y emociones y el espíritu? Claro que sí. Lo podemos hacer. ¿Puede el ministerio de hombres de bien enseñar a los hombres a cómo permanecer sexualmente puros? ¿Qué dicen ustedes? Obvio, sí. Claro que sí. La respuesta es un sí contundente. Y ahí tenemos que trabajar. Porque hay muchos hombres que están viendo pornografía, hombres casados viendo pornografía y masturbándose, y casados, y hay jóvenes que están viendo pornografía y están masturbándose. Entonces, ¿cómo vamos a estar con la mente pura si estamos viendo cosas que no van a darnos libertad a nuestra mente y que nos van a contaminar mentalmente? Entonces, es decidir bíblicamente si quiere ver usted a otros hombres, ¿cierto?, que su vida sea libre, y usted está capacitado para hacer algo vital en la vida de otras personas. Amén. Así que vamos a mirar rápidamente 6 cosas de retos que son innegociables. Primero, el alimento espiritual. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios siempre tiene que estar autoalimentándose, se tiene que nutrir espiritualmente. Primera de Pedro 2, Pedro nos dice algo tremendo, que Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Y mire cómo escribe: al acercarse a Él, o sea, usted, son como esas piedras vivas. Usted es una piedra viva, usted es un hombre, no es una piedra, no es una roca ahí muerta, no. Usted es una piedra viva. Es una roca. Me acuerdo de una historia de un náufrago que quedó a la deriva y encontró una roca en la mar,
y se aferró a esa roca. Y lo encontraron al otro día aferrado a la roca y le preguntaron, ¿y no tuvo miedo? Y él dijo, yo temblaba, pero la roca no. A veces nos pasa eso, ¿sí? Tenemos temores, pero usted como piedra viva, usted está edificando una casa espiritual, su vida. Usted es una casa, usted es el templo del Señor. Y ese sacrificio y esa casa es para ofrecerle su vida en sacrificio al Señor. Y eso le agrada a Dios, que lo acepta usted por medio de Jesucristo. Si usted mira el Salmo 1, versículo del 1 al 3, dice algo tremendo. Ayer lo decía aquí Oscar. Dichoso el hombre que no sigue consejos de malvados, ni se detiene en la senda de pecadores, ni cultiva amistad con blasfemos, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Será como ese árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, que todo cuanto hace, ¿qué pasa? Prospera. Ahora, mire que no, piense usted más bien si lo que usted está haciendo está prosperando, o si hay de pronto algo que lo está estorbando para que dé fruto. No sé. Las preguntas son buenas para podernos interrogarnos a nosotros y poder uno, ¿cierto?, mirar qué estoy haciendo en mi vida, para dónde voy con mi vida. ¿Cierto, Miguel? Reverendo. Bueno. Entonces, usted une esos dos versículos y ¿qué encuentra? Segunda de Pedro y Salmo 1. Te lo voy a decir. En el primero, que somos piedras vivas, que estamos edificando una casa espiritual, o sea, su vida espiritual, que usted es un sacerdote del Señor para servir al Señor en sacrificio vivo. Pero para poderlo hacer, ¿qué necesita? Apartarse de toda maldad, apartarse de todo lo malo, como lo dice el Salmo, de todo pecado, de amistades que son contaminantes. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Deleitarse en la palabra. ¿Están leyendo la Biblia en un año? ¿La están leyendo en un año? Yo no sé si hay un pan diario que nos lleva sistemáticamente en el Antiguo y en el Nuevo. Estamos en Levítico y estamos en Mateo. Yo cada año me leo la Biblia y cada vez que la leo le encuentro cosas, hermano. Es una cosa impresionante. Entonces yo me edifico no solamente por ser el pastor de esta iglesia para edificarlo a ustedes, sino que el Señor me está mostrando en la lectura de la palabra. Ese es el crecimiento. Pero miren una cosa, ese es un reto que tenemos que hacerlo nosotros. Yo no sé si usted lo está haciendo, pero si no lo ha hecho, empieza a hacer ese reto. Leer la Biblia sistemáticamente. Lo pasamos en las redes. El Ministerio de Acción siempre pasa toda la lectura, ¿sí o no, Guillermo? Toda la lectura para que usted lea la Biblia en un año. Si no, entra a Casarroca y ahí te pasan el devocional y te lo lee. O si no puedes leerlo, va en el carro, te lo lee. Levítico y Mateo. Para que usted, si no lo lee, por lo menos lo escuche. Pero hágase ese reto de autoedificarse. Entonces, lo primero es eso, ¿cierto? Lo primero, ¿cómo dice la palabra? Alimento espiritual. Lo segundo, entrenamiento. Usted se entrena como hombre para producir, ¿o me equivoco? Algunos nos entrenamos primero salimos del colegio y luego nos entrenamos en una escuela técnica, ya sea el SENA o en una universidad. Cuando salimos, estamos preparados profesional o técnicamente para producir. Pero tenemos que seguir entrenando. Un médico no se puede quedar médico general porque tiene que avanzar. Un ingeniero no se puede quedar allí, tiene que seguir leyendo, tiene que seguir creciendo. Hay muchas cosas, entonces por eso hay tanto estudio para uno seguir creciendo profesionalmente. El entrenamiento nos ayuda a depender más de la instrucción y sobre todo la parte bíblica. Actúa. Mire, la palabra de Dios actúa. ¿Le ha pasado a usted? ¿Sí ha actuado la palabra de Dios en su vida?
¿Le ha pasado a usted? Cuando usted lee, la palabra de Dios le habla y actúa. Y cuando actúa, usted hace cambios. Y usted se entrena en lo que la palabra de Dios le está diciendo. Porque si no la lee, ¿cuál es el entrenamiento? Por eso, después de entrenarse, hay que practicar. Es el tercer punto. El hombre de Dios aprende a cómo aplicar la palabra de Dios en todas las áreas de su vida. O sea, yo no me quedo leyendo la palabra y ya. Porque si eso es así, no pasa nada. Tiene que aplicarla, tiene que practicarla. Santiago 1, mire lo que dice. Santiago 1:22, no se contente solo escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévela ¿a qué? A la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va a olvidar enseguida de cómo es. Pero el que se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndola, recibirá ¿qué? Bendición al practicarla. Hermano, y ahí es donde fallamos muchos hombres. Yo decía el domingo, ¿se acuerdan que había muchos hombres que después de 40 días de practicar algo, se quedaban adictos a eso? Pero si nosotros entendemos y practicamos la palabra de Dios, dice allí, ¿qué es lo que dice? Que después de practicarla, usted recibe ¿qué? Bendición. Bendición. Porque estamos alimentando el espíritu, pero también estamos alimentando nuestra mente. Y cuando usted alimenta la mente de la palabra de Dios, usted tiene manera de practicarla para recibir la bendición. No se quede quieto allí. ¿Qué otra cosa? Unidad. El hombre de Dios le da prioridad al conectarse con otros amigos, con otros hombres, por lo menos 2 veces al mes. Aquí nos reunimos a veces en casados. Aquí nos reunimos en hombres de bien 1 vez al mes. Otros en Timoteos, otros en alabanza, otros en mujeres pero estamos teniendo un contacto. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿usted lo conoce a él? Se lo presento. Giovanni y Tito. Ya se conocen. Vos sos casado, ¿no? Él es soltero, pero se va a casar. El domingo le decía, ¿usted ya vio su promesa? Todavía no. Dígale al Señor que le abra los ojos, hermano, porque esta iglesia tiene muchas mujeres hermosas, pero pídale que le muestre la que es. ¿Usted ya vio su promesa? ¿Por qué se ríe? ¿Lo duda o no lo duda? ¿Ya la vio? ¿Ya la vio? ¿Sí? ¿Tiene nombre? No lo sigo interrogando porque lo voy a dejar en vergüenza. No se ponga rojo, tranquilo, hermano. El hombre tiene que conquistar, les decía el domingo. No importa la edad que tenga, pero tiene que reflexionar para saber a dónde va. Y eso nos hace a nosotros que esa reflexión tomemos decisiones sabias. Yo no me caso por casarme. Yo me caso con un propósito. Yo busco conquistar esa promesa, pero primero que venga de Dios. Porque hay veces nosotros tomamos reflexionamos en el razonamiento del hombre y pensamos que esa es, y de pronto nos equivocamos y tome tuki y después están divorciándose. Entonces, ahí dice claramente, ese espacio que tenemos nosotros es para conocernos, para crear una relación y oración. ¿Qué dice Gálatas 6:1-5? Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Mire, ayúdense unos a otros. Si yo tengo una dificultad, voy al del amigo y le digo, oiga, hermano, ¿qué hago con esto? Venga, oremos. Usted no le diga, hermano, ore, o voy a orar por usted, porque lo primero que usted dice es lo que no hace. Voy a orar por usted. ¿Oró?
mamola. Se le olvidó, no oró por su amigo. Su amigo oró, no porque tiene un problema y necesita que ese otro amigo ore. Entonces, estoy pasando, venga, vamos a orar, de una. Póngase ahí en un rincón, Señor, te doy gracias por este varón, por este amigo, te lo presento, esta dificultad. Háblale, que la palabra tuya le traiga algo que lo renueve, que lo confronte, que lo alivie. Amén. Pero a veces no lo hacemos. Ayúdense unos a otros a ayudar sus cargas, así cumplirá la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine, reflexione en su propia conducta. Si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Amén. Luego, el hombre de Dios tiene resiliencia. ¿Sabe lo que significa la palabra resiliente? A ver, Rafa, ¿qué significa? Que en medio de una dificultad es capaz de entender lo que ha ocurrido y reconvertir y aprender de eso y ser mejor. Y mejorar. Una persona resiliente no es la que se queda en el problema, sino que lo pasa. No se queda en el desierto, sino que sale del desierto. Que se quebró una vez, pues hagamos otra vez. Que se quebró 2 veces, pues hagamos otra vez. Como dicen por ahí, la tercera es la vencida, hasta que le sale. Conocí un señor que se murió hace poco, Carlos Vallecilla, no sé si ustedes escucharon de él. La historia de él yo la vi en Caracol. El hombre empezó de mensajero no sé en dónde, si fue en un banco. Luego pasó, mensajero de una veterinaria a llevar productos y todas esas cosas. Y allí, digo, yo puedo tener gallinas. Y compró gallinas y empezó a tener gallinas hasta que una peste le mató todas las gallinas y se quebró. Entonces él dijo, reflexionó y dijo, aquí el negocio no son las gallinas y los huevos, aquí lo que hay que traer son las moléculas para poder tener las vacunas para las gallinas. Y empezó a estudiar, a prepararse para ver cómo hacía para traer y formar él mismo las vacunas, porque salían muy caras. Entonces compró una molécula y empezó a hacer vacunas. Y como ya conocía el mercado, porque tenía pollos y tuvo galpones, pues empezó a vender las vacunas para las gallinas, y allí salió una gran empresa que se llama, allá no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? Carval. Pero no se quedó allí. El hombre empezó con todas las cosas de fármacos, y entonces empezó y siguió investigando y apareció y creó la Santé. ¿Sí conocen la Santé? El laboratorio de la Santé. Pero siguió, o sea, él, antes de llegar allá, ¿cuántas quiebras tuvo? Como 4, con esposa y con hijos. Pero no se quedó allí. O sea, si la palabra de Dios nos da a nosotros tanta capacidad para desarrollar, y una persona que no tiene a Dios y empieza a desarrollar, ¿por qué nosotros no podemos ser capaces de hacerlo? ¿Por qué nos sentimos a veces tan limitados en los retos? Tenemos que tener resiliencia. Y la palabra de Dios nos da un ejemplo. Colosenses 1:10, miren lo que dice: para que vivan de la manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido en su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Perseverarán con paciencia en toda situación, no solamente en lo espiritual, sino en todo lo que nos pueda llegar a nosotros. Tenemos que ayudarnos entre los hermanos. Y termino, la ayuda y comparte a otros. Un hombre de Dios ayuda, se involucra, forma en un ministerio como este, como en otros. Tiene dones, tiene talento. Levanten los que tienen dones y talentos la mano, levanten la mano. Mire qué don tiene, cómo lo puede aplicar, cómo lo puede dar a servir a los demás, ayudar a los demás, de qué manera lo puede hacer. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 4, algo sencillo: cada uno ponga al servicio de los demás el don
que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Entonces aquí hay una cosa muy bonita. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por todos los siglos. Entonces yo termino con Nehemías, porque es que a mí me encanta Nehemías. Para mí Nehemías fue fuera de Cristo, fue un faro en mis debilidades, fue, digamos, una base en mis momentos en la cual me sentía yo que no iba a hacer nada. Yo me salí de la Marina y quedé como sin piso, y luego me fui a Francia, y estando en Francia yo pensaba en mi vida, tuve una crisis, como dicen algunos de ustedes, existencial. Seguro, yo decía, bueno, ¿para dónde va mi vida? Yo miraba hacia el frente, al futuro, y lo veía como esos nubarrones que a veces se ven aquí en los farallones de Cali, negro, que no se ve ni siquiera en la montaña. Ese era mi futuro. Yo decía, ¿para dónde voy? Miraba para atrás, para mi pasado, decía, pero ya no lo puedo recoger. O sea, ya no, lo pasado, lo que ya no se puede, ya murió. Miraba para el cielo y decía, eso está muy alto. Y pensé de pronto morirme, pero no paso de 3 metros. ¿Para dónde voy? O sea, era un camino, una encrucijada, hasta que yo le dije, bueno, Señor, ¿usted qué va a hacer conmigo? ¿Qué quiere que yo haga? Él me venía llamando al servicio y yo diciéndole, no Jonás, ¿se acuerda que lo dije el domingo? No Jonás. Entonces, hasta que, mire, Dios siempre va a hacer algo con su vida. Siempre, el momento en que usted no ve para dónde va, es porque Él está haciendo algo, pero siempre te va a coger con los brazos de amor y te va a decir, fresco, hermano, descansa en mí. ¿Qué hice eso? Yo tenía sentimientos o pensamientos de tirármele un carro, porque era soltero y el futuro lo veía negro y decía, no, pues, ¿qué razón tengo de existir? Tenía una crisis tremenda, no sabía qué hacer. Estaba solo en Francia, en esos países, en el exterior, usted está solo, usted no tiene a nadie. Y cuando usted no tiene a nadie, entonces se encuentra usted mismo. Y ahí encuentra usted al Señor. A pesar de que yo era cristiano, había sido ujier, había estudiado el INRI, me fui para Francia a buscar, dizque, entre comillas, un emprendimiento para traerlo y formar empresa y servirle al Señor por los laditos. Esa era mi idea, pero no era lo que Dios tenía para mí. Fue cuando sentí la voz del Señor que me dijo, venga, hermano, yo le he llamado a mi servicio, pero usted ha sido terco, usted ha sido bruto. No, bruto no me dijo. Yo me dije que era bruto. Digo, uy, qué bruto soy. No sé si usted alguna vez se ha dicho que es bruto, ¿no? ¿No se ha dicho? ¿Y qué huevón soy? ¿No? ¿No nunca se ha dicho así? ¿O no se ha dicho qué pelotudo soy? ¿No? Perdonen por la palabra que acaba de decir. Yo a veces me he dicho, yo, qué pendejo que he sido, hermano. Teniendo la solución y he tomado otras decisiones por no pensar, por no reflexionar y por no seguir esto que le estoy diciendo. Y fue cuando entonces le dije, Señor, voy a hacer algo. Si de verdad usted quiere que yo le sirva, voy a ayunar 3 días y te voy a hacer 3 preguntas. 3 preguntas, vea, poniéndole un reto a Dios. Y lo reté y me puse a ayunar. Estaba en pleno invierno allá en Francia, en París, y al frente de mi casa había un parque y había un bosquecito que tenía mesas para uno hacer picnic de esas de madera, y ahí me fui con mi Biblia y le hice las 3 preguntas al Señor. La primera pregunta, el primer día me la respondió y yo, seguí ayunando al Señor. El segundo día me respondió las otras 2 preguntas y yo le dije, Señor, no necesito un tercer día para ayunar, ya entendí, y me lancé al agua. Un mes antes a mí se me había acabado, porque yo estaba estudiando en la Sorbona francés,
pero ya para entrar a la Sorbona a estudiar eran 10.000 francos, que sí, más de 5.000 francos. Ya yo no tenía 5.000 francos. Y había llamado a la Facultad de Teología para prolongar mis estudios y estudiar teología. Pero para quedarme en Francia, no porque fuera, sí, sino para quedarme allá como estudiante. Y me dijeron que no. Entonces me fui a las universidades seculares para seguir estudiando mi administración de empresa y no encontraba cómo renovar mi visa de estudiantes. Pero cuando le tomé la palabra al Señor, cuando le dije, Señor, respóndeme esto, y me respondió, le dije, Señor, listo, me tiro al charco. Hablé con el pastor, que era un peruano, y le dije, llame otra vez allá a la Facultad de Teología y pregunte si hay posibilidad. Y le hice caso, marqué, y me contestó Madana Pérez, que era una señora española casada con un francés y que pertenecía a la iglesia de los franceses en la mañana, donde nos habían prestado o le habían prestado al pastor Eliseo para hacer la iglesia hispana en París. Donc, yo por qué le estoy contando eso, bueno, no lo voy a contar, no importa. Entonces hablé con la señora Pérez en francés, muy bueno, francés bien más fluido, muy chévere, y le conté que yo había solicitado, pero que me dijeron que no, y y me hizo una entrevista en francés, que yo le contesté de una manera casi sin acento en español, porque el español es muy fuerte. Usted habla en inglés y usted dice, este es latino, pero mi francés era más francés que latino, porque cuando yo estudié en la Sorbona tenía no solamente franceses, tenía alemanes, tenía de todas partes, y yo los escuchaba los acentos, y me hice amiga de una alemana. Entonces, claro, yo hablaba francés con acento alemán. Cójame ese trompo en uña. No, ¿verdad? Con acento alemán, ni siquiera casi español. Mi hermana que vive allá me dice, usted tiene un buen acento en francés, muy buena pronunciación. Entonces me dijo, para terminar la historia, me dijo, listo, usted queda registrado, deme su nombre, y me habló en español. Pero todo pasó después de que yo le dije al Señor, me rindo a tus pies y te voy a servir. Bueno, ya ustedes conocen otras historias que les he contado. En el bosque del Vicenés. ¿What? Vicenés. No, en Alain de Rose. Ese no lo conozco. Pero es al frente de Alain de Rose. A mí me decían, ¿dónde vive usted? No, en Alain de Rose. La Banlieue. Y yo no entendía esa palabra Banlieue porque la había traducido en español, entonces como si uno viviera en los barrios de afuera, ¿sí? en los suburbios. Esa palabra suburbio me parecía como si estuviera en Agua Blanca, algo así. Yo no vivo en la Banlieue, yo vivo en la Alain de Rose, y me ponía bravo. Hasta que alguien me dijo, ¿por qué usted? Es que los suburbios es a las afueras, eso no quiere decir que sea malo, eso. Y así le pasa a uno, no entiende. Y así le pasa cuando uno entiende con Dios, pelea uno con Dios. Bueno, termino con Nehemías. Él aplicó los retos y cumplió con el propósito. ¿Tuvo oposición? ¡Claro que sí! Pero cuando usted depende de Dios, usted no huye. ¿Lo cree o no lo cree? Él le dijo, vamos a hacer esto. Les habló la palabra y ellos, como les leímos en el versículo 18, al oír esto exclamaron manos a la obra y pusieron la acción a la palabra. Nehemías 4:7. Miren lo que pasa. Tanto los que construían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban la obra ni la defensa. ¿Cuál era el reto? Construir la muralla, reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Y qué pasó? Versículo 19. Yo le había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla. Estamos distantes. Yo le enseñaba esto a los sugieres en Bogotá. Miren, muchachos, la iglesia es muy grande,
el ujier que está allá, si ve que este ujier necesita un apoyo y usted está libre, vaya y apóyelo. Eso es cerrar filas. Si su hermano está en una dificultad y usted puede ayudarlo, cierre filas con él. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Miren la instrucción, le dio: al oír el toque de alarma, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. Y le dijo a la gente: todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinela y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo a la defensa. Amén. ¿Cuánto duró la obra de reconstruir el templo? Nehemías 6, versículo 15, 52 días. Parecía imposible, pero como cerraron filas, no se dejaron amilanar por la oposición, no se dejaron amilanar por el qué dirán. Y así que ahorita yo tengo 4 personas acá, vengan acá 4 personas, porque les voy a hacer un reto. Vamos a ir a la cancha, vamos a hablar primero. Cierren los ojos. Padre, yo quiero darte gracias por este momento tan especial. Bendice a mi hermano, bendice a mis amigos, bendice a todos estos hombres que tenemos retos diarios, retos con los hijos, retos con el estudio, retos en el trabajo, retos espirituales, retos de la vida en común, y que a veces nos sentimos un poco cansados, aletargados, en fin, Señor. Permítenos guiar y ser guiados por ti, Señor, y reflexionar a cada reto que se nos presente y poder tomar las mejores decisiones. Gracias por este momento tan especial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.